Es con inmensa alegría que participo una vez más en estas graduaciones del CAEM y del CIDENAL. Lo hago siempre con la motivación de encontrar en esta experiencia la confluencia de dos grandes propósitos. El primero, el de tener en estos cursos una oportunidad única de cooperación con otras naciones, ver oficiales de insignia, de países hermanos, visitando nuestro país y formándose al lado de nuestros oficiales, nos motiva a nosotros a seguir adelante, estrechar la cooperación y hacer de la seguridad y de la defensa nacional un propósito armónico que nos fortalece todos los días. Y el segundo elemento que también celebro es la oportunidad para que en la formación académica y militar confluya el poder civil para encontrarse con el poder militar, entender las circunstancias de modo, tiempo y lugar de orden operacional y también brindarle a nuestros oficiales el debate abierto, franco, de las ideas y de las políticas públicas. Quienes se gradúan en estos dos importantes cursos adquieren destrezas y capacidades, adquieren también herramientas de análisis, herramientas de pensamiento, capacidad crítica, pero ante todo capacidad instrumental. Por eso considero que esta es una de las más importantes herramientas con las que cuenta nuestro país. Y considero además que cuando se evalúa y se reconoce el trabajo que adelanta Colombia en la seguridad hemisférica, estamos ante dos de las más importantes herramientas de formación. Nuestros oficiales no solamente han pasado por un gran filtro, sino que adicionalmente tienen la aspiración de continuar su gestión y de llegar a las más altas esferas de comando. Prácticamente todos quienes hoy comandan nuestras fuerzas e integran la cúpula militar han pasado por estas experiencias. Y también destaco que en el poder civil, sobre todo cuando reconocemos la presencia de instituciones como el Congreso de la República, el Departamento Nacional de Planeación, cuando reconocemos la presencia del Consejo Nacional Electoral y también de otras esferas de la administración nacional y territorial, nos damos cuenta que hay una vocación por entender, por afianzar la cooperación armónica entre poderes que también involucra en su independencia y en su defensa irrestricta de la democracia a nuestra fuerza pública. Es una ocasión importante hoy poder nuevamente ahondar en algunas de las reflexiones de la seguridad nacional y de la seguridad hemisférica. La más importante es entender que la seguridad es un valor democrático. La seguridad no es sinónimo de opresión ni de autoritarismo. La seguridad no es sinónimo de avasallar libertades. Todo lo contrario, la seguridad es la herramienta primigenia a partir de la cual se garantiza el pleno ejercicio de la libertad. En múltiples ocasiones lo he dicho cuando he visitado esta escuela, General Navarro. El emblema de nuestro escudo cuando dice libertad y orden es porque la libertad y su ejercicio emana del orden, y el orden se construye en la hermandad indisoluble de la seguridad y la justicia. Por lo tanto, la seguridad es ante todo un bien público, porque al garantizar el pleno ejercicio de las libertades, todos los ciudadanos deben sentirla en su conciencia, en su corazón
y en su diario actuar. Apoyar la seguridad no es otra cosa que defender la democracia misma. Apoyar la seguridad no es otra cosa que defender el principio de equidad y de igualdad ante la ley. Porque la inseguridad, la criminalidad, en cualquiera de sus manifestaciones, termina golpeando de manera inmisericordia al más vulnerable. Defender y conceptualizar la seguridad con ese enfoque es también entender que de ella depende la función de progreso y la función de desarrollo social y económico. Sin seguridad no se construye emprendimiento ni inversión. Sin seguridad no se garantiza el pleno ejercicio de la búsqueda y de la construcción laboral. Sin seguridad es muy difícil edificar de manera permanente el sentido de equidad. Por eso, cuando nosotros hemos defendido con ahínco el sentido de la seguridad, lo hacemos en virtud de esa ecuación que le presentamos a Colombia de legalidad más emprendimiento igual equidad. Y el gran enemigo de la seguridad que tiene nuestro país, el gran enemigo que está presente en los territorios, es el narcotráfico. La más cruel de las expresiones corruptas. El narcotráfico en nuestra historia ha traído desolación y muerte, intimidación, afectación institucional. Ya ha llevado a muchos rincones del país a vivir un estado de cosas inconstitucionales. Hoy podemos recordar cómo en las décadas del 70 empezó el principal germen de ese flagelo. Muchos gobiernos no supieron reconocer la dimensión de su amenaza. Y cuando lo reconocieron ya era demasiado tarde. Ya teníamos carteles con sicarios y estructuras, con dineros calientes, minando la política o sencillamente amedrentando a los funcionarios del Estado o despojando de su vida a quienes administraban justicia. Tuvo el Estado que sufrir muchísimo en los años 80 y parte de los 90 para enfrentar los carteles y entender la dimensión perniciosa de este delito. Para aquellos momentos, el mundo se dividía entre países productores y países consumidores. Venían las convenciones internacionales de los años 70, los esfuerzos en los años 80, pero sobre todo se puso sobre la mesa el criterio y el concepto de la corresponsabilidad. Pero también sabemos que el narcotráfico es mutante, que no respeta fronteras y que se articula con cualquier forma de criminalidad. Por eso, el terrorismo en nuestro país se convirtió en narcoterrorismo, por el contubernio entre los narcotraficantes y los grupos terroristas que después terminaron convirtiéndose en una sola forma de criminalidad. Eso llevó a que a finales de los años 90 y empezando el nuevo siglo, nos encontráramos con que el país tenía para el año 2002 más de 180,000 hectáreas de coca. A pesar de todos los esfuerzos, de la convergencia y del trabajo articulado con otras naciones, así se encontraba Colombia en el año 2002. Y le tomó al país casi
14 años o 15 años, reducir el área sembrada a menos de 60.000 hectáreas. Ese esfuerzo se dio en paralelo contra el terrorismo y el país logró doblegar muchas de las estructuras, arrinconarlas y ponerlas en jaque. A partir de esa confluencia de esfuerzos se dieron desmovilizaciones individuales y se dieron también importantes capturas y significativas muertes en desarrollo de operaciones militares. Lo cierto es que entre el año 2015 y el año 2018, lo ganado en muchos años se fue al traste, porque entre el año 2015 y el año 2018 se dio el mayor crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos en nuestro país, pasando de menos de 60.000 hectáreas a más de 200.000. Cuando nosotros recorríamos el territorio, hablando de la ecuación de la legalidad, le decíamos al país que teníamos que parar ese crecimiento exponencial, que teníamos que cambiar la tendencia, que teníamos que fortalecer la lucha contra los carteles del narcoterrorismo, enfrentar su presencia territorial, aumentar las incautaciones, destruir sus laboratorios, poner en evidencia sus redes de lavado de activos y, por supuesto, enfrentarlo sin tregua, sin descartar ninguna herramienta necesaria para la protección de nuestra Constitución y de nuestras leyes. Hoy nos damos cuenta que se han dado importantes avances en materia de seguridad. Hoy nos damos cuenta que este año, al igual que lo vimos el año pasado, pero este año sobre todo, tendremos las mayores incautaciones de droga en la historia de nuestro país, lo que nos convierte a nosotros en una nación que representa más del 47% del total de incautaciones en todo el hemisferio occidental. Ningún otro país del hemisferio tiene una contribución de esa naturaleza en la lucha global contra el narcotráfico. También es importante decirlo, en este año, con un esfuerzo tremendo, articulado de las fuerzas, de todas, vamos a cumplir el llegar a más de 120.000 hectáreas erradicadas. Sabemos que existe el riesgo y que existe también la condición de la resiembra, pero este año será recordado como el año de mayor erradicación en la historia de nuestro país, y que nos invita también a reiterar que ninguna herramienta se puede descartar, ninguna, pero que las herramientas también hacen parte de una visión integral. No es lectura de cíclope ni visión unificada, sino una visión integral y convergente, donde está la erradicación, la sustitución, el desarrollo alternativo y las herramientas también que apelan a la precisión en los mecanismos de aspersión conforme a los lineamientos de la Corte Constitucional. Pero que también nos lleva a lo siguiente: son más de 4.000 laboratorios destruidos en el año 2020, lo que convierte también este año en el año de mayor destrucción de laboratorios en la historia de nuestro país. Hemos venido enfrentando también las cadenas de abastecimiento, poniendo en evidencia los mecanismos de lavado de dinero y colaborando con las autoridades internacionales a través de los sistemas SIGAF y Gavisud para poder desarrollar con la inteligencia financiera la mayor congelación de fondos y de activos por parte del narcotráfico
a nivel internacional. Todas estas herramientas tienen una razón y un fundamento. El narcotráfico y el narcoterrorismo, y también la extracción ilegal de minerales, se nutren en la confluencia delictual. Este año 2020 tiene elementos trascendentales. Estamos a escasas 4 semanas de lograr la menor cifra histórica en términos de tasa de secuestros en casi 50 años. Y estamos a 4 semanas de alcanzar una de las cifras más bajas en 47 años, ojalá la más baja en términos de homicidios. Llevamos este año una reducción del homicidio cercana al 6%, una reducción de las lesiones personales, del secuestro, del hurto a residencias, del hurto a establecimientos de comercio, del hurto a personas, del hurto de celulares, que superan el 20, el 25 y hasta el 30%. Porque hay una sensación interna, emocional, clara, en todas las fuerzas, que al delito hay que enfrentarlo sin vacilaciones. Tenemos absoluta claridad que los cabecillas de estas organizaciones son enemigos de la patria. Y por eso en estos 27 meses de gobierno, más de 118 criminales, cabecillas de estas organizaciones, han sido capturados o dados de baja en el desarrollo de operaciones de la fuerza pública. Nombres como el de Uriel, narcoterrorista peligroso, como el de Pácora, como el de Rodrigo Cadete, como el de David, como el de Guacho, como el de Pueblo, como el de Monoclinton, como el de Elefante, como los alcanzados en los últimos días, nos demuestran que aquí hay un criterio implacable frente a estos cabecillas del crimen. Pero también nos demuestran que la cooperación judicial es efectiva y necesaria, que llevamos más de 300 narcotraficantes extraditados en tan solo 27 meses. Eso nos pone a nosotros también como gobierno en el liderazgo de las mayores extradiciones en el tiempo transcurrido de gobierno. Hoy debemos entender que la lucha contra el narcotráfico requiere de la colaboración armónica de todos los poderes y que implica ante todo no solamente que enfrentemos los cultivos de uso ilícito, que enfrentemos los precursores químicos, que rompamos la cadena de abastecimiento, que enfrentemos los carteles, que enfrentemos el microtráfico, como también lo hemos hecho con la determinación de incautar las dosis en las calles de Colombia. No para criminalizar al portador, sino para hacer cumplir nuestro código de policía, que es muy claro en la prohibición expresa de portar sustancias ilegales en las calles del país. Tenemos que seguir enfrentando el lavado de activos y tenemos que tener la capacidad de acelerar la extinción de dominio. Todas esas medidas son necesarias, porque también es preciso señalar que muchas de las crueles circunstancias de asesinatos colectivos, como las que vimos tristemente en las últimas horas, obedecen a ese fenómeno del narcoterrorismo. Criminales como Mayimbu, como Iván Márquez, como el Paisa, como Santrich, como Iván Mordisco, responden a esas estructuras donde el narcotráfico es el combustible de su accionar. Lo propio ocurre con el ELN, con el Clan del Golfo, con los Pelusos, con los Caparros. Y por lo tanto no puede haber dubitaciones. Todas las instituciones deben enfrentar este fenómeno.
Sabemos que hemos logrado como nación cosas importantes, que marchamos cada vez hacia una menor tendencia creciente de homicidios, y sabemos también que estamos ante una tasa de homicidios por 100.000 habitantes que puede llegar a ser la más baja de los últimos 40 años. Pero cuando se presentan estos hechos, debemos advertir lo que hay detrás y que no podemos dejarlos continuar, y que la mejor manera de evitarlos es enfrentar con toda la contundencia institucional, con un pensamiento inequívoco, a ese enemigo de la seguridad y por ende de las libertades. En los años 80, muchos dirigentes políticos valientes señalaron al narcotráfico. Muchos jueces valientes señalaron al narcotráfico y muchos oficiales valientes enfrentaron al narcotráfico. Lo mismo lo vimos en los años 90. Lo mismo lo vimos cuando alcanzamos tantos éxitos. Este no puede ser el momento de divisiones para enfrentar y para derrotar un enemigo de la patria. Por eso nuestra política de Ruta Futuro es integral y aborda también el fenómeno de la drogadicción como un problema de salud pública. Enfrenta también el fenómeno social del microtráfico para desarticular sus redes, pero también para entender que debe llegar la función social del Estado para brindar oportunidades. Enfrentar este fenómeno no puede quedar en ideologismos ni en el terreno de la demagogia populista. Enfrentar este fenómeno nos obliga a todos a entender que derrotar el crimen no es ni de izquierda ni de derecha, es de sentido común, es para brindarle el bienestar a los ciudadanos. Cuando nosotros hemos denunciado el microtráfico, cuando hemos defendido las incautaciones en las calles, no lo hacemos con un criterio maniqueo, ni lo hacemos para criminalizar al portador, sino para interpretar el sentimiento de la madre de familia que no quiere ver a su hijo caer en las garras de la drogadicción. Porque para una familia vulnerable, cuando ese fenómeno toca sus puertas, entra a sus casas, significa la desolación total. Hoy más que nunca está vivo el sentimiento de enfrentar este fenómeno. Me complace saludar a los oficiales de insignia del Brasil, donde también se enfrenta este fenómeno. As mudanças da criminalidade, señor coronel, han marcado en su país una amenaza, pero ustedes la han enfrentado con hidalguía. Me complace además cuando veo a los oficiales de insignia de México que vengan a nuestro país y sigan participando en esquemas como el de la campaña naval Orión. Me complace además ver a nuestros hermanos del Perú que han tenido que enfrentar el terrorismo y el narcotráfico, pero que también con un criterio institucional inequívoco lograron que el MRTA o que Sendero Luminoso quedara prácticamente extinguido. La criminalidad, el narcotráfico, el lavado de activos es un fenómeno mundial y tristemente es un fenómeno que agobia al hemisferio occidental. Hoy, cuando los veo en este curso de formación, saludar a sus compañeros, a nuestros oficiales, a nuestro poder civil, tengo optimismo de que sigamos fortaleciendo nuestras capacidades técnicas y operacionales. Y creo además necesario que frente a quienes abogan por la legalización como mecanismo y solución, aquí no se trata de estigmatizarlos, se trata es de evaluar las cosas con los ojos de la razón y de la evidencia. Muchas veces
se habla y se hace apología discursiva de la legalización, pero muy pocas veces cuando se da ese debate discursivo, propicio y necesario, y también además enriquecedor, no se observa cuáles serían las relaciones contrafactuales de no haberse adelantado en el mundo muchas de las capacidades de enfrentar de manera estructural este fenómeno. Si Colombia no hubiera enfrentado el fenómeno como lo hizo en los años 80 y 90 con inmenso dolor, y también en la década del 2000 al 2010 y de aquí en adelante, tal vez nosotros estaríamos contando una historia de un país totalmente debilitado, carcomido en sus instituciones por el poder corruptor del narcotráfico. Hemos demostrado que nuestro Estado es fuerte, que nos falta sí, que nos falta para acabar el fenómeno sí, que el fenómeno crece como la maleza cuando se deja un día sin enfrentar, también lo sabemos en Colombia y en el mundo. Pero si hay alguna herramienta internacional que ha logrado la mayor convergencia en las declaraciones de países, ha sido la que de manera inequívoca señala al narcotráfico como una amenaza social. Hace 2 años en la Asamblea de Naciones Unidas, con el secretario Guterres, acompañé la resolución que él le presentaba al mundo, que la firmamos más de 140 naciones, y me acompañaba como canciller el hoy ministro de la Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo, y nos dábamos cuenta que hoy más que nunca necesitamos una visión integral, pero no una visión vergonzante frente a lo que nos obliga a luchar contra este fenómeno que golpea nuestras sociedades. Que tenemos que ser pedagógicos, sí, que debemos entender la dimensión de la salud pública también, pero que tenemos que ser implacables y contundentes frente a cualquier forma de delito y de criminalidad, no hay la menor duda. Porque quienes asesinan en las favelas de Río, quienes llegan a los rincones de poblados mexicanos, quienes han estado asesinando en las calles de Piura, de Arequipa o de Lima, también pertenecen a estructuras de narcotráfico y de microtráfico. Y en nuestro país no hay duda que detrás de este delito está hoy presente el asesinato de líderes sociales, o está hoy también presente el crecimiento en algunas regiones de los asesinatos colectivos. Por eso hago la invitación a que hoy, cuando hablamos de seguridad nacional de manera integral, cuando hablamos de altos estudios en materia de defensa, entendamos que derrotar las estructuras y los carteles del narcotráfico es un deber imperioso que no podemos dejar de contemplar en ninguna de las acciones diarias, y que además entraña una forma cuestionable, abominable y despreciable de corrupción. Porque cuando escuchamos en el discurso político a muchos rasgarse las vestiduras frente a la corrupción y después tratar con guante de seda a quienes están en las estructuras del narcotráfico, nos damos cuenta de las grandes inconsistencias. No hay duda que si queremos construir la paz con legalidad, necesitamos de manera perentoria que todos los dineros mal habidos en esta carrera criminal sean realmente puestas a disposición de la reparación de las víctimas. Y que cuando hablamos de verdad, no es verdad circunstancial. Uno de los elementos más importantes de la verdad tiene que ser entregar toda la información frente a cómo se manejaron por años la relación con los carteles de la droga, cómo se manejaron por años la relación con el suministro de precursores químicos, cómo se manejaron por años rutas, cómo se manejaron por años las herramientas del lavado de dinero y quienes propiciaron a través de distintos mecanismos de contrabando el lavado de esos recursos. Si esa información no se aporta para la construcción de una paz creíble y con legalidad, estaremos ante una burla que será siempre rechazada por las generaciones venideras en nuestro país. Hoy hago esta invitación
en este encuentro. Y hago estas reflexiones en este encuentro para que entendamos que hoy más que nunca las voces, el legado, su trabajo de quienes dejaron la vida al servicio del país contra este fenómeno está más vivo que nunca. Porque cuando amamos a Colombia, rechazamos cualquier forma de delito. Y cuando amamos a Colombia, nunca, nunca declinaremos en la derrota del narcotráfico. Muchísimas gracias.